Buenos días, Buenos días, dicen. licenciado. Buenos días, Licen. Días, Licen. Días. Dicen buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? ¿Qué frío que hace? ¿Cómo el corazón de su ex saben decir los chicos, no? Tenemos que tener mucho cuidado con estos climas Igualito, porque Licen, igualito, realmente congelado. están muy fuertes, ¿no? Si salimos a Como su laborar, por corazón, favor, dice con Licen. gomitas, con sanquitos, consumir bastante vitamina C, ¿sí? Que eso es lo importante, ¿no? Con esos fríos, pues, nos podemos enfermar, ¿no? A su vez, no se olvidará también, por favor, en este caso, de presentar los documentos certificados si tal vez estamos debiendo en la institución, ¿sí? Tenemos que presentar lo más pronto posible, ¿no? A su vez, no se olvidará, por favor, de tratar de estar al día en las pensiones para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿ok? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de las cruzadas, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente las cruzadas fueron enfrentamientos religiosos, ¿no? Prácticamente con la finalidad de recuperar lo que se conoce como Tierra Santa, ¿no? El sitio en donde nació, creció y murió, pues, Jesús, ¿no? ¿Quién era Jesús? En este caso, según la Biblia, según la religión católica, eventualmente establecen de que Jesús es el Mesías. ¿Qué significa el término Mesías? El Hijo de El Dios, profeta, El el Salvador. el Salvador. redentor. Excelente, muy bien. El Hijo de Dios, ¿no? Entonces, prácticamente podemos establecer de aquí que se dieron enfrentamientos religiosos, ¿no? Por el otro bando, en este caso, que era establecido por los islámicos en general, ¿no? Como ustedes saben, los islámicos eventualmente mantienen su propia religión, sus propias costumbres, sus propias tradiciones, y además de ello establecen de que Mahoma sí es el único profeta y Alá es su Dios, ¿no? Y eso, por parte de ellos, consideraban de que Jesús no era el Hijo de Dios, sino más bien un profeta más, ¿no? Y se dieron pues estos enfrentamientos religiosos. Las cruzadas, me ayudan por favor en la lectura el señor David Yungan, por favor. Ya dicen. Cruzada. Se conoce como las cruzadas a una serie de campañas militares llevadas a cabo por buena parte de Europa cristiana, en particular la Francia de los Capetos y el Sacro Imperio Romano, bajo el impulso de la autoridad eclesiástica, el Papa. Tuvieron lugar durante los siglos 1096 y 1291. Tenían como finalidad recuperar el control político religioso de la Tierra Santa. En principio fueron 9 cruzadas diferentes, 4 mayores y 5 menores, pero también hubo más adelante, dice, en la historia, una serie de guerras en España y Europa del Este que también fueron denominadas como tales y que en algunos casos se extendieron hasta el siglo XV. Los soldados que participaron en estos ejércitos papales se llamaban cruzados y portaban la cruz, dice, de tela cosida sobre la ropa, para identificarse como leales a la Iglesia Católica Apostólica Romana. A cambio de sus esfuerzos, eran perdonados todos sus pecados previos que hubieran cometido. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, las cruzadas prácticamente eran campañas militares con la finalidad de expandir lo que es la religión cristiana, ¿no? En particular Francia de los Capetos y el Sacro Imperio Romano. Además de ello, prácticamente tuvieron lo que son enfrentamientos o un crecimiento entre los años 1096 y 1291, ¿no? Que prácticamente fueron los años en donde se dieron estos enfrentamientos, estas luchas directamente entre
los cristianos con los islámicos, ¿no? Algunos historiadores dicen que prácticamente no fueron 9 enfrentamientos, sino fueron más, ¿no? Pero de entre las cuales podemos destacar las más representativas. 4 mayores y 5 menores, en donde prácticamente fueron una serie de enfrentamientos, una serie de cruzadas, en donde prácticamente lucharon por recuperar, en este caso, Tierra Santa, ¿no? Eventualmente, los cruzados como tal, como se los conocía a los cristianos, que representaban lo que es la religión, el enfrentamiento, la lucha, la hacían de esta manera, ¿no? Por ejemplo, ellos eran representados con una cruz, si miren que iba tanto en el escudo, en la tela, e iban directamente con su casco, con sus herramientas, y en todos estos enfrentamientos prácticamente siempre estuvo presente lo que es un sacerdote, un monje, ¿sí? En donde daba la bendición, en este caso, para que el ejército o los soldados católicos eventualmente pues lograran atacar los sitios en donde se encontraban los musulmanes, ¿no? Ahora, vamos a revisar los antecedentes antes directamente de las cruzadas, es decir, antes de los enfrentamientos. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Ariana Yamilet, por favor. Señorita Ariana, no estamos. Bueno, ¿Sí? Puedo leer. antes, Sí, sí, sí está la señorita, muy bien. Después me ayuda, por favor, señor. Ya le. alrededor del año 1000 después de Cristo, de la división del Imperio Romano en dos, el Sacro Imperio Romano y el llamado Imperio Bizantino, había otorgado a este último el dominio de los territorios en Medio Oriente y el Asia que habían sido parte del Imperio unificado. Estas fronteras fueron asediadas por el Islam, sobre todo los turcos selyúcidas, en un total de obligar al imperio a ceder parte del territorio, la actual Turquía y sus alrededores, y permite que los musulmanes se establecieran no demasiado lejos de Constantinopla. Envalentonados por la victoria en la batalla de Manzikert de 1071, los turcos se anexaron los territorios de Siria, Palestina y entraron a la ciudad santa de Jerusalén, cuna de la mitología religiosa del cristianismo. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos mencionar, ¿no?, que alrededor del año 1000 después de Cristo, eventualmente el Sacro Imperio Romano y el Imperio Bizantino, sí, conocido también, eventualmente lograron pues llegar a territorios de Medio Oriente y Asia, ¿no? Pero sin embargo, prácticamente a fronteras se encontraban los perseguidores, por decirlo así, de la religión islámica, en donde prácticamente se encontraban los turcos selyúcidas, que se le conoce, ¿no? Ellos, de igual manera, pues, establecieron lo que son parámetros territoriales y eventualmente ellos, en este caso, tuvieron los enfrentamientos en contra de los cristianos en general, ¿no? Aquí también podemos detallar que prácticamente los musulmanes, ¿sí?, llegaron a territorios sumamente grandes, sumamente extensos, directamente porque contaban con tribus sumamente grandes, ¿no? Aquí hablamos de los caicíes, calíes, que prácticamente era una élite que tenían los musulmanes para los enfrentamientos, ¿no? Aquí también podemos establecer que en la batalla de Manzikert en los años de 1071, los turcos anexaron los territorios de Siria, Palestina, y entraron a la ciudad santa de Jerusalén, ¿no?, que prácticamente fue el territorio en donde, ¿sí?, se establece el nacimiento, la vida y la muerte de Jesús, ¿no? Y como ustedes saben, Jesús prácticamente es el máximo representante del cristianismo, ¿no? Y eso obviamente obligó a que los cristianos en general llevaran ejércitos grandes, en este caso apoyados por el Papa, con la finalidad de recuperar esos territorios por parte, en este caso, que estaban controlados por los islámicos, ¿no? Ahora vamos a revisar sus causas. ¿Me ayuda, por favor, el señor
Justamente el señor que estaba en denantes, me parece que era el señor o la señorita. La señorita Jenny Mireya, por favor. Ya, Lice. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Lice. Causas de las cruzadas. Dice, las principales causas de la llamada a cruzadas fueron siempre la liberación de las tierras santas de Jerusalén de manos de musulmanes, paganos o herejes. Sin embargo, detrás de dichas pretensiones religiosas estaba también el deseo de expandir el área de influencia comercial y económica de la nobleza feudal, quienes, aliados con la Iglesia, buscaban aumentar la influencia del Papa en el mundo. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, muy bien. Miren, por ejemplo, acá, uno de los objetivos que tenían directamente los cruzados, eventualmente era recuperar Tierra Santa y además de ello, directamente castigar a aquellas personas que tenían otro tipo de religiones, ¿no? Entre ellos musulmanes, los paganos, los herejes, y que obviamente con esa situación buscaban expandir lo que es la religión cristiana por todo el mundo, ¿no? Eventualmente nosotros también podemos determinar, ¿sí?, que estos enfrentamientos fueron muy difíciles de manejar, ya que ambos ejércitos obviamente contaban con armas, con herramientas, con estrategias sumamente avanzadas. Miren, por ejemplo, acá en estas imágenes podemos observar a los cruzados que obviamente llevaban su escudo, sus herramientas, sus espadas. A más de ello, cubrían también a sus animales con las telas, representando directamente la cruz, símbolo del cristianismo, ¿no? Acá también podemos observar lo que es el ejército de los musulmanes, especialmente los turcos selúcidas, en donde prácticamente marchaban a estos enfrentamientos, ¿no? Ahora, vamos a determinar las cruzadas, las 4 mayores y las 5 menores, ¿sí? Las cruzadas mayores, me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita, me ayuda por favor el señor Jorge Javier, por favor. Listo, Licen. Las Cruzadas Mayores. Primera cruzada. Inició en el año 1996 y culminó en el año 1999 con una victoria cristalina y el control de los territorios cristiana y el control de los territorios en disputa por las potencias occidentales. Esto significó la recuperación de ciertos territorios del este por el Imperio Bizantino y por el establecimiento de los estados latinos del Oriente. Segunda Cruzada. Tuvo lugar en el año 1144 y 1148, a partir de la caída del condado de Edesa, el primer estado laico ante los turcos selyúcida del ejército cristiano del rey francés Luis VII y coronado por Conrado III de Alemania. Marcharon por toda Europa y el Imperio Bizantino para llegar a Anatolia, de ser derrotado por los musulmanes que luego situaron Jerusalén en 1187. Al mismo tiempo, los cruzados por marcha hacia el occidente pasaron por la península ibérica y retornaron Lisboa, Alemania y Tarragona en 1147.
Excelente, señor Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. La primera cruzada que prácticamente estuvo en 1096 y culminó 1099, ¿no? Aquí también podemos establecer que prácticamente existió lo que es una victoria cristiana y eventualmente empezaron pues a controlar estos territorios, ¿no? Y sobre todo pues establecieron los estados latinos de Oriente. En la segunda cruzada de 1144 y 1148, prácticamente aquí se logra establecer la participación del rey francés Luis VII y Conrado III de Alemania, ¿no? Que prácticamente marcharon con un ejército sumamente grande, sumamente equipado, pero sobre todo prácticamente contaban con herramientas y estrategias avanzadas para la época, ¿no? Sin embargo, a raíz de todo este avance, de todo este ejército, ellos prácticamente quedaron derrotados por los musulmanes, ¿no? Y obviamente ellos sitiaron Jerusalén en 1187 y además de ello, prácticamente los cruzados como tal tuvieron que retirarse a la península ibérica y obviamente pues retomaron los territorios de Lisboa, Almería y Tarragona en 1147, ¿no? Pero miren, a pesar de que participaron dos reyes sumamente importantes de aquella época con un ejército sumamente grande, fueron derrotados por las estrategias militares y eventualmente pues esta cruzada se terminó en los años 1147, ¿no? Ahora, vamos a determinar la tercera cruzada. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Vilma Chamba, por favor? Dice causas de las cruzadas. Tercera cruzada ocurrió entre 1187 y 1191 y fue conocida como la Cruzada de Reyes. Tuvo el objetivo de recuperar Jerusalén del control del califa saladino, Salah al-Din Yusuf y Ayub, cometido que se logró solo parcialmente luego de una serie de victorias cristianas costeras de importancia, con la firma del Tratado de Ramla, que cedía el control de los musulmanes a la Ciudad Santa, pero permitía a los cristianos realizar sus peregrinajes libremente. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí también podemos establecer, ¿no? Que la tercera cruzada de 1187 y 1191 prácticamente fue conocida como la Cruzada de los Reyes, ¿no? En donde eventualmente los reyes cristianos de Europa eventualmente buscaron recuperar de igual manera el control de Jerusalén, ¿no? Que estaba a mando del califa Saladin, ¿no? Adán al-Din Yabud, que prácticamente en este caso lograron tener lo que son acuerdos y establecieron lo que son diferentes tratados. Uno de ellos, la firma del Tratado de Ramla, ¿no? Que prácticamente permitía el control de los musulmanes en estos territorios, pero a su vez daba paso a que los cristianos puedan realizar sus peregrinajes libremente. Es decir, daban la potestad, en este caso, de que su religión llegaran a estos territorios, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue la cuarta cruzada. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Cuenca Benavides? ¿Estamos ahí? Señor Cuenca, ¿no? ¿No estamos? Ayuda, licenciado. Ayuda, licenciado. Sí, Yo también muy puedo bien. participar, Ayúdame, señor. licenciado. Buenos días. El rayito quiere participar. Muy bien, señorita Mayra Troya, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos Causas de días. las cruzadas. Cuarta cruzada inició en 1202, culminó en 1204, pero hasta la vez no contra los musulmanes que controlaban todavía Jerusalén, sino contra el Imperio Bizantino, cuyas relaciones con el rey Enrique de Alemania se había agriado
En ello tuvo mucho que ver las manipulaciones de la República de Venecia, que deseaba asegurarse la predominancia comercial de la región. Los cruzados asediaron y conquistaron Constantinopla en 1204 y la saquearon durante varios días. Luego proclamaron en su lugar el Imperio Latino. Excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias. Sí, excelente. Ahora, en la Cuarta Cruzada hablamos del año de 1202 y 1204, ¿no? Esta vez prácticamente no podemos establecer de que fue en lucha de los musulmanes, sino más bien en este caso se dieron un enfrentamiento entre el ejército bizantino con el ejército del rey Enrique VI, ¿no? Eventualmente aquí podemos establecer que los cruzados prácticamente conquistaron Constantinopla en 1204 y la saquearon por algunos días, ¿no? Y posteriormente después se formó el Imperio Latino. Si bien es cierto, aquí podemos establecer que en la Cuarta Cruzada, eventualmente los musulmanes sí seguían, en este caso, por decirlo así, controlando los territorios, pero obviamente por el Tratado de Ramla les dio paso a los cristianos eventualmente, en este caso, establecer su peregrinaje, establecer directamente sus costumbres, sus tradiciones y el poder llegar directamente a estos territorios, ¿no? Pero sin embargo, por luchas territoriales, por luchas del poder entre el Imperio Bizantino y el rey Enrique VI, eventualmente logró desencadenar lo que son enfrentamientos, ¿no? Además de ello, aquí también podemos establecer que la Quinta Cruzada en 1217 y 1221 eventualmente se trató, ¿sí?, de derrotar al ejército o al Estado musulmán en los territorios de Egipto, ¿no? Con la finalidad, en este caso, de que Jerusalén eventualmente pasara al ser reconocido directamente a control de los cruzados en general, ¿no? Aquí también podemos recalcar que en esta Quinta Cruzada prácticamente se levantó el ejército más grande de todas las cruzadas, directamente liderado por el rey Andrés II de Hungría, ¿no? Que en su momento tenía grandes victorias cercanas al río Nilo. El ejército directamente de él se arriesgó a atacar el Cairo, pero sin embargo, a raíz de que no contaban con una estrategia militar bastante establecida, fueron vencidos directamente en el Cairo, es decir, en el sitio en donde prácticamente los musulmanes habían establecido su ejército, sus parámetros militares, y además de ello, eventualmente el ejército del rey Andrés II no contaba con los alimentos, los víveres necesarios para los enfrentamientos, ¿no? Y eso eventualmente obligó a que todos los territorios de que el rey Andrés II había ganado, eventualmente pasó a manos de los musulmanes, ¿no? Prácticamente se establece de que el ejército de que él manejaba era el más grande de toda Europa, pero sin embargo, debido a la mala administración, al no contar con estrategias de combate, eventualmente pereció su ejército, ¿no? Y tuvo que devolver todos estos territorios a los musulmanes. Ahora vamos a determinar cómo fueron las cruzadas menores. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Viviana Vanessa? ¿Estamos ahí? Sí, listen. Por favor. A ver. Dice Sexta Cruzada. Entre 1228 y 1229 tuvo lugar esta cruzada a cargo de Federico II, quien había sido excomulgado por el Papa al demorar en acatar sus órdenes. Sorprendentemente, las tensiones internas del Islam que permiten al rey germano aliarse con el sultán al-Kamil contra su enemigo al-Nasser, a cambio de Jerusalén, Belén y Nazaret. Fue la primera cruzada sin apoyo papal. Excelente, señorita. 10, muchísimas gracias. Muy bien.
En la Sexta Cruzada entre 1228 y 1229, prácticamente estaba a cargo Federico II, ¿no? Y que en este caso, él por demorar su ejército, por no establecer lo que es una estrategia militar para estos enfrentamientos, y demoró directamente en salir en contra de los musulmanes, el Papa lo excomulgó. ¿Qué significa el término excomulgar? Cuando por ejemplo, cuando lo retiran, por ejemplo, de algún cargo eclesiástico, cuando lo sacan de la Ya, iglesia. muy bien. Excelente. ¿Qué más? Cuando nosotros escuchamos una persona fue excomulgada. Podría ser excluida. Excluida de la iglesia. Es sacado de la religión. Al Ya, momento muy lo que bien. hicieron con el sacerdote Adam Cotas, que el Papa lo destituyó por hablar, porque el sacerdote empezó a hablar todas las cochinadas que estaba haciendo el Vaticano. Eso, Ya, puede lo ser muy expulsó. bien. Es decir, expulsarlo, si en este caso, de la visión religiosa, ¿no? Expulsarlo directamente, quitarle el apoyo, quitarle directamente lo que es la bendición de Dios en términos religiosos, ¿no? Expulsarlo, no tenerlo directamente, tomar en cuenta en actividades y además de ello, no volver a participar, ¿no? Aquí también, pues, cabe mencionar que fue una cruzada sin el apoyo papal debido, pues, que no tenían una buena relación el Federico, el representante, en este caso de Europa, Federico II, con el Papa, ¿no? Además de ello, aquí también podemos establecer que los islámicos establecieron y permitieron que el rey germano como tal lograra aliarse con el sultán Al-Kamil, ¿no? En donde prácticamente dio paso, en este caso, el llegar a los territorios de Jerusalén, de Belén, de Nazaret. Ahora, según la Biblia, ¿en qué territorio nació Jesús? ¿Jerusalén, Belén o Nazaret? En Nazaret. Belén, En Belén. Belén. En Belén. Belén, en Belén. Campanas de Muy, Belén. Belén de muy Judea. bien. ¿En dónde murió Jesús? En En Jerusalén, Jerusalén. en el monte del Calvario. Excelente, bueno, en el territorio del Monte del Calvario. Algo que mencionar acá, estos tres sitios prácticamente fueron los sitios más importantes del cristianismo, ¿no? Haciendo referencia el nacimiento, la vida, los milagros y pues la muerte de Jesús en general, ¿no? Miren, por ejemplo, en algunas cruzadas también levantaban cruces gigantescas en donde prácticamente resaltaban su religión, ¿no? Ahora, Jesús, ¿a qué edad murió? Se dice que 33 murió a la años. edad de A los 33 años. años. A los A 33 los años según la Biblia. 33 años. Muy bien, que prácticamente fue la edad en donde él, en este caso, fue juzgado y pues lo terminaron asesinando, ¿no? Según la Biblia, ¿qué castigo recibió Jesús? La La crucifixión. Fue Ese castigo sacrificado en solo la se lo cruz. daban a los criminales, a los bandidos, pero Jesús murió así, como que fuese un criminal. Excelente, muy bien, ¿sí? Entonces, miren, uno de los castigos más duros que tenía pues el Imperio Romano para aquella época era la crucifixión, ¿no? Y pues otra forma de crucificar se le conocía el martirio de Roma, cuando a las personas se las crucificaba, en este caso de pie, y obviamente lo hacían en una forma invertida. Entonces, eran castigos que prácticamente se implementaban a los peores criminales dentro del imperio, ¿no? Séptima, octava y novena cruzada. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor José Salvatierra, por favor. Sí, señor Salvatierra, ¿estamos ahí? Sí, Lice, ¿cuál cruzada dijo, Lice? La séptima cruzada.
séptima cruzada tuvo lugar entre 1248 y 1254, a cargo de Luis IX de Francia, una vez que la tregua fue firmada al término de la sexta cruzada venció y los musulmanes saquearon Jerusalén en 1244, venciendo al ejército cristiano y apoderándose para siempre de nuevo. El rey francés es derrotado en Egipto y hecho prisionero con todas las fuerzas. Octava y novena cruzada. 25 años luego del fracaso de la séptima cruzada, Luis IX reintentó la conquista de las tierras musulmanas, desembarcando en Túnez, donde contrajo la disentería y murió a los pocos días. Entonces inició la novena cruzada, considerada parte de la... Cuando Eduardo de Inglaterra se suma a los esfuerzos del rey Luis, también fracasa en 1272. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Así es. La séptima cruzada en 1248 y 1254 estuvo a cargo de Luis IX de Francia, ¿no? Si bien es cierto, una vez que se terminó lo que son los acuerdos, la tregua en la sexta cruzada, empezaron pues los enfrentamientos con los musulmanes, ¿no? Sin embargo, los musulmanes derrotaron el ejército de Luis IX, se establecieron en Jerusalén en 1244 y prácticamente el rey francés fue derrotado en Egipto, ¿no? Y hecho prisionero con todas sus fuerzas. Miren, por ejemplo acá, prácticamente el ejército musulmán, ¿sí?, cerró toditas las salidas, en este caso del ejército de Luis IX, ¿sí?, y lo hizo prisionero, ¿no? Esto eventualmente con la finalidad de ostentar lo que son recursos, dinero, por la captura, en este caso, del rey francés, ¿no? Sin embargo, él directamente logró negociar y directamente salió, ¿no? 25 años después, sí, prácticamente tras caer, en este caso Luis IX, reintentó otra vez la conquista en tierras musulmanas, ¿no? Sin embargo, en este caso, él enfermó de disentería y murió a los pocos días. ¿Qué es la disentería? ¿Qué es la enfermedad de la disentería? Una enfermedad estomacal que causa diarrea, licenciado. Excelente, muy bien. Dolores estomacales y que finalmente pues murió a los pocos días, ¿no? Sin embargo, la novena cruzada en este caso también quiso darse por el rey Eduardo de Inglaterra, pero sin embargo no contaba con un ejército grande y él también fracasó en los años de 1272, ¿no? Con eso, prácticamente los enfrentamientos entre los cruzados y los musulmanes se detuvieron a raíz de que ellos ya controlaban todo el territorio de Jerusalén, ¿no? Aquí también podemos hablar un poco de los soldados cruzados, que prácticamente ellos participaban en estos enfrentamientos con la finalidad de tener lo que es un pase directo al cielo, ¿no? El sacerdote les decía, si ustedes quieren llegar a la gracia de Dios, si ustedes quieren ostentar el perdón, el amor y llegar, en este caso, al paraíso, prácticamente deben participar en estos enfrentamientos y obtendrán pues la bendición de Dios, ¿no? Aquí también podemos establecer que la mayoría de los cruzados prácticamente se dirigían a otras personas que ostentaban otro tipo de religiones, ¿no? En este caso con los musulmanes, con los mongoles, con los prusianos, con los ortodoxos, ¿sí? Que prácticamente contaban con otra religión sumamente diferente a la suya, ¿no? Aquí también podemos hablar de algunas de las consecuencias, en este caso, de las cruzadas, ¿no? La expansión del cristianismo en regiones de Medio Oriente y Asia,
Aquí hablamos directamente del fortalecimiento del comercio entre productos del Oriente con Occidente, y además de ello, introduciendo nuevos cultivos, ¿no? Aquí también podemos establecer el crecimiento de las ciencias, de las artes, de las disciplinas islámicas, ¿sí? En todo el mundo, ¿no? Y además de ello, también podemos establecer el crecimiento de ciudades en Europa con la finalidad, en este caso, de ostentar lo que son crecimientos políticos, administrativos, sociales y culturales, ¿no? Pero en fin, prácticamente esas cruzadas fueron enfrentamientos religiosos con la finalidad de recuperar Tierra Santa, el sitio en donde prácticamente se establece la vida y la muerte de su máximo representante, que fue Jesús en general, ¿no? Y por otro lado, pues, el islamismo, que prácticamente mantiene su propia religión, mantiene sus propias costumbres, y hasta el día de hoy son religiones que viven en armonía, ¿no? Cada una obviamente con su visión religiosa, cada una pues con su propia ideología, y además de ello también podemos establecer los parámetros que siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, ¿será que los cristianos pueden visitar el sitio de Jerusalén al día de hoy? Sí, dicen. De hecho, muchos cristianos van allá incluso hasta bautizarse en el río Jordán. Excelente, muy bien. Y al día de hoy también podemos mencionar que los islámicos también han logrado expandir su religión, y pues todos vivimos en paz y en tranquilidad, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No. Está bueno la clase. Excelente, No, muy bien. Bien, otra cuestión también, no se olvidarán por favor de notificar las asistencias, ¿ok? Recuerden que nuestra querida Magíster está pendiente a todas las asistencias de cada uno de ustedes, así que por favor, si tal día vamos a faltar por horas, o tal vez vamos a faltar todo el día, por favor, indicar a tiempo, ¿sí? Bien chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor, nos encontramos en la tarde, cuídense mucho.